El desafío de supervivencia intergaláctico es conocido por ser la competición más brutal y despiadada de la galaxia. Cada año, los mejores supervivientes de docenas de especies se reúnen para competir en algún planeta infernal, todo para demostrar quién es el más duro, el más inteligente y el más adaptable. Ganarlo es como ganar la lotería galáctica, fama, fortuna, gloria, todo lo que cualquier superviviente respetable podría desear. Pero también es el tipo de competencia que devora egos vivos, que rompe incluso a los competidores más duros, dejándolos jadeando en el polvo, en estos días, en el hielo. Y el año en que permitieron competir a un humano, bueno, ese es un año que nadie va a olvidar. Todo comenzó, como muchas cosas, con mucho desplante y grandes palabras, la mayoría no provenientes de los humanos. Los alienígenas pensaron que lo tenían en el bolsillo. Después de todo, ¿por qué no? Los humanos no eran exactamente conocidos por prosperar en ambientes extremos. Claro, veníamos de un mundo mortal, pero comparados con los Urgai, con su pelaje transparente y habilidades para atrapar calor, o los Charkta, cuyas escamas cristalinas se endurecían en temperaturas bajo cero, los humanos éramos como niños enfrentándose a boxeadores profesionales. No teníamos garras ni escamas, ni adaptaciones naturales que nos permitieran ignorar los elementos. De hecho, tendíamos a ser bastante frágiles según los estándares galácticos. Sin embargo, estaba Grant Tucker, el humano que, por alguna razón, pensó que sería divertido competir en el desafío de supervivencia intergaláctico. Y con divertido, me refiero a ridículamente suicida y completamente fuera de lugar, pero a Grant no le importaba nada de eso. ¿Por qué iba a hacerlo? Era un humano y eso significaba que tenía algo que la mayoría de las otras especies ni siquiera conocían, una pura determinación obstinada y una actitud que básicamente decía, ¿qué demonios? Veamos qué pasa. La competencia se estableció en Yoltel 3, un planeta que podría congelarte hasta la muerte solo con mirarte de la manera incorrecta. Era un páramo helado donde las temperaturas bajaban lo suficiente como para hacer que el nitrógeno líquido pareciera cálido. Los vientos azotaban la superficie como furias desatadas, y la fauna no era mucho mejor. Tenías criaturas como los lobos de hielo, bestias de 6 patas que podrían desgarrarte solo para mantenerse calientes, y otros depredadores que habían evolucionado específicamente para cazar cualquier cosa desafortunada que cruzara su camino. Así que, naturalmente, era el lugar perfecto para celebrar un desafío de supervivencia. Los competidores, como de costumbre, eran la crema de la crema. Tenías especies como los Urgai, que venían de un planeta frígido de gran altitud donde las temperaturas hacían que tu tierra pareciera positivamente tropical. Los Hyuro eran altos, casi 7 pies de promedio, cubiertos de un pelaje transparente que no solo los aislaba, sino que también atrapaba cualquier calor que se dirigiera hacia ellos. Luego estaban los Charkta, una raza de bípedos reptilianos que habían evolucionado en una luna cubierta de hielo. Sus escamas brillaban a la luz, actuando como armadura natural y desviando el frío como si no fuera nada. Había otros también, especies con tecnología avanzada, con adaptaciones naturales que los hacían aparentemente imbatibles. Y luego estaba Grant Tucker, un hombre de la Tierra, específicamente de Wyoming, había llegado a la sesión informativa previa a la carrera con nada más que una chaqueta térmica estándar y un par de botas de senderismo. Mientras que los otros competidores habían llegado con equipos completos, equipos avanzados y equipo de supervivencia de última generación, Grant había aparecido con una mochila desgastada, algunas herramientas básicas de supervivencia y una actitud que decía, «Yo puedo con esto». En el momento en que bajó de la lanzadera a la superficie helada de Yal 3, se convirtió en el objetivo de la incredulidad de todos. «¿Eso es todo?», susurró un humano. Dawn, la líder del equipo Urgai, con sus 4 ojos abiertos de par en par, miró a Grant como si fuera algún tipo de animal exótico que había entrado por error en el zoológico equivocado. Grant, por su parte, no parecía importarle que lo estuvieran observando. Simplemente se quedó allí, ajustando su mochila, entrecerrando los ojos hacia el horizonte como si estuviera contemplando la vista de un bonito centro de esquí en lugar de un páramo helado que quería asesinar a todos. Drana se volvió hacia su compañero de equipo, un Urgai masivo con el pelo ondulando en la brisa fría. «¿Por qué está aquí? ¿Es esto alguna clase de broma?», preguntó. Los Charkta, que estaban agrupados a unos metros de distancia, se rieron entre sí. Su líder, Kratz,
avanzó, sus escamas capturando la débil luz del sol mientras examinaba a Grant de arriba abajo. Un humano, siseó Kiruix, su voz goteando desdén. Envían a un humano a competir. Grant se encogió de hombros con despreocupación, esbozando una pequeña sonrisa. Sí, bueno, pensé que le daría una oportunidad, ya sabes, ampliar mis horizontes, hacer un poco de ejercicio. Los ojos cristalinos de Kikous se estrecharon, su labio se curvó en un desprecio. Morirás rápido. Este planeta te matará en minutos. Grant soltó una risa corta. Genial, eso hará que el viaje de regreso sea rápido y breve. Los otros competidores no estaban divertidos. Grant podía sentir prácticamente su incredulidad desprendiéndose de ellos, lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. En sus ojos, él era un hombre muerto caminando, un alma desafortunada que de alguna manera se había metido en algo que le superaba. No esperaban mucho de él, eso estaba claro. Pero Grant había crecido en los inviernos de Wyoming. Había caminado en temperaturas bajo cero. Había visto tormentas de nieve que podían enterrar un coche en segundos. Joltel 3, seguro que era malo, pero para Grant no era lo peor que había enfrentado. Y eso es lo que la mayoría de las especies no entendían sobre los humanos: no nos rendimos, no cuando las cosas se ponen difíciles, no cuando las cosas se ponen realmente difíciles. Demonios, es entonces cuando empezamos a ser creativos. El desafío de supervivencia intergaláctico no era solo cuestión de resistir los elementos, sino de superar a la competencia. No era suficiente sobrevivir al frío, tenías que llegar al punto de extracción en el otro lado del planeta en 72 horas. Quien llegara primero o fuera el último en pie sería coronado como el vencedor. El oficial Vortis, un alienígena delgado con piel metálica que parecía un perchero ambulante, avanzó para explicar las reglas. Su voz era un zumbido mecánico y frío que cortaba el viento como una cuchilla. Competidores, prepárense. Serán lanzados en diferentes puntos a través de los campos de hielo. Deben sobrevivir durante 72 horas y alcanzar el punto de extracción. No hay restricciones en herramientas o técnicas. El ganador será el primero en llegar al sitio de extracción o el último en pie. Buena suerte. Grant, de pie en medio de un mar de competidores equipados con equipo térmico de alta tecnología, generadores de calor y tecnología avanzada de supervivencia, se quebró el cuello y sonrió. ¿Sin reglas, eh? Me gusta cómo suena eso. Gyarx le lanzó una mirada fulminante, su lengua bifurcada asomando en señal de molestia. No durarás una hora, humano. Grant se giró hacia él, su sonrisa ensanchándose. ¿Quieres apostar? Cuando sonó la sirena de inicio, los competidores se dispersaron en todas direcciones. Los Urgai activaron sus trajes térmicos avanzados, campos de energía brillante los rodeaban mientras se dirigían hacia las montañas distantes. Los Chactas se movían con precisión reptiliana, deslizándose en las sombras de las formaciones de hielo, sus escamas ya endureciéndose contra el frío. Los Sarin, una especie corta y fornida cubierta de gruesas capas de grasa, comenzaron a excavar en la nieve, usando su aislamiento natural para esconderse del viento. Grant, por su parte, simplemente empezó a caminar. Sin tecnología avanzada, sin equipo elegante, solo él, su chaqueta y una mochila con suministros básicos, y tal vez un frasco de whisky, porque si vas a sobrevivir en un planeta alienígena mortal, también podrías disfrutarlo, ¿verdad? Los otros competidores lo observaban desde la distancia a través de sus escáneres térmicos, desconcertados. ¿Está caminando?, preguntó Drana, su voz teñida de incredulidad mientras observaba al humano avanzar por los campos de hielo como si estuviera de paseo casual. Quizás está tratando de morir rápidamente, sugirió uno de los Urgai. Los humanos son una especie extraña, murmuró Drana, sacudiendo la cabeza. Pero esto es suicida. T.S. Strophy, quien se había posicionado en una cresta cercana, frunció el ceño mientras observaba el progreso de Grant. Un idiota. El frío lo matará en horas. Lo he visto suceder con criaturas mucho más fuertes. Grant, completamente ajeno, quizás completamente desinteresado en el juicio que se lanzaba sobre él, simplemente seguía moviéndose. El viento aullaba a su alrededor, fragmentos de hielo mordisqueaban su piel, pero no se detenía. Sabía mejor que parar, ese era el truco para sobrevivir al frío, seguir moviéndose, siempre seguir moviéndose. Para cuando cayó la noche,
la temperatura había caído aún más. La mayoría de los competidores ya habían establecido campamentos, utilizando generadores de calor y tiendas térmicas para combatir el frío congelante. Los Urgai, con su tecnología avanzada, habían logrado construir un domo de calor improvisado que los mantenía a salvo de los elementos. Los Charkta se habían refugiado en una serie de cuevas de hielo, sus cuerpos ya entrando en un estado de hibernación para conservar energía. Los Sarin, mientras tanto, se habían enterrado profundamente en la nieve, utilizando su aislamiento natural para sobrevivir la noche. Y Grants había encontrado una saliente rocosa y estaba construyendo un fuego. Así es, un fuego, en un planeta helado alienígena donde las temperaturas caían tan bajo que podían quebrar el acero. Grants había reunido algo de madera, sacó un pedernal y, con calma, comenzó a hacer una fogata. Drana, que había estado monitoreando sus movimientos desde la distancia, no podía creer lo que veía. «Está haciendo un fuego», susurró, su voz apenas audible por encima del viento. «Está seriamente haciendo un fuego». Los otros Urgai, acurrucados en su domo de calor, intercambiaron miradas. «¿Es eso siquiera posible?» TR activó su escáner térmico, enfocando en el campamento de Grants. Efectivamente, allí estaba él, sentado junto a un fuego pequeño pero estable, masticando un trozo de carne seca y bebiendo de un frasco. Parecía completamente a gusto, como si disfrutara de una agradable velada al aire libre en lugar de soportar uno de los entornos más brutales de la galaxia. «Este humano está loco», murmuró uno de los Urgai. Pero a medida que avanzaba la noche y la temperatura caía aún más, Grants no mostraba signos de angustia. Mientras los otros competidores temblaban en sus refugios de alta tecnología, Grants yacía junto a su fuego, mirando las estrellas, perfectamente cálido y relajado. Al segundo día, las cosas comenzaban a desmoronarse para los otros competidores. Los trajes térmicos de los Yari, que habían sido el orgullo de su especie, comenzaban a fallar. El frío extremo de Yoltel 3 resultaba demasiado incluso para su avanzada tecnología. Drana había perdido a 2 de sus miembros del equipo por hipotermia y estaba apenas aguantando. El escudo térmico que los había mantenido con vida durante la noche parpadeaba, luchando por mantener su barrera protectora contra el frío implacable. Los Charkta, que habían confiado en su capacidad natural para entrar en un estado de hibernación, se encontraban en problemas cuando tropezaron con una especie de depredadores subterráneos que habitaban en las cuevas de hielo donde se habían refugiado. Estas criaturas, seres babosos con bocas llenas de dientes afilados como cuchillas, habían evolucionado para cazar en el frío, y los Charkta eran presas fáciles. Kirat y su equipo apenas lograron escapar, pero estaban fríos, heridos y exhaustos. Mientras tanto, los Sarin se habían enterrado en un montículo de nieve tan profundo que ahora estaban atrapados, incapaces de cavar para salir. Mikdo, su líder, había pasado la mayor parte del segundo día intentando cavar un túnel hacia la superficie, pero el viento implacable los enterraba más y más profundo. Y luego estaba Grants, quien había pasado la mañana pescando en un lago helado que había encontrado. De alguna manera, había logrado capturar varios peces alienígenas y ahora los estaba asando sobre un fuego. Grants parecía estar de vacaciones en lugar de competir en el desafío de supervivencia más peligroso de la galaxia. En un momento del día, un grupo de lobos de hielo, depredadores masivos de 6 patas con pelaje blanco y ojos azules brillantes, se acercó al campamento de Grants. Los otros competidores, que habían estado observando a través de sus escáneres térmicos, contuvieron la respiración, esperando ver al humano ser despedazado en cuestión de segundos. Pero en lugar de entrar en pánico, Grants, con calma, sacó un trozo de carne seca de su mochila y lo lanzó al lobo líder. «Ahí tienes, grandullón», dijo Grants, su voz llevada por el viento. «Toma un bocadillo». El lobo de hielo olfateó el aire, luego se acercó cautelosamente a la carne seca, olfateándola antes de engullirla de un bocado. Los otros lobos observaban, sus ojos brillantes oscilando entre Grants y su líder de manada. «Buen chico», dijo Grants, dándole una palmada en la cabeza al lobo. El lobo, aparentemente satisfecho con la ofrenda, emitió un gruñido bajo antes de darse la vuelta y trotar hacia la nieve, seguido de cerca por el resto de la manada. Los competidores alienígenas, observando en silencio atónito, no podían creer lo que acababan de ver. «Él se le alimentó a un lobo de hielo», balbuceó Drana, su voz apenas un susurro. «No solo lo alimentó», dijo uno de los Yari, su voz temblando. «Lo acarició». Kirat,
que había estado cuidando una herida profunda de uno de los babosos de la cueva, miró la pantalla con incredulidad. Esto es imposible. Para el tercer día, la escritura estaba en la pared. Los otros competidores caían como moscas, uno por uno. Los Yari habían abandonado todos al final de la segunda noche, su tecnología avanzada les había fallado completamente. Drana, la última en resistir, fue evacuada por el equipo médico de Vortis después de colapsar en la nieve, su cuerpo peligrosamente cerca de apagarse por hipotermia. Los Chakta, en ruinas. Kirat, obstinado hasta el final, se negó a rendirse, pero su equipo había sido diezmado por los depredadores en las cuevas de hielo. Estaba solo ahora, apenas aferrándose a la conciencia mientras avanzaba por la nieve, sus escamas agrietadas y quebradizas por el frío. Los Sarin habían logrado desenterrarse del montículo de nieve, pero era demasiado tarde. Estaban a millas del punto de extracción y sus cuerpos comenzaban a apagarse por el frío. Mikdo, su líder, ya había pedido la extracción, su equipo derrotado. Y luego estaba Grants, que había llegado al punto de extracción con 12 horas de antelación. Grants, que había construido otro fuego y ahora estaba sentado junto a él, asando otro pez alienígena y tarareando una melodía mientras esperaba que llegara el oficial de Vortis. Cuando el oficial finalmente llegó, bajando de su lanzadera con una expresión de total incredulidad en su rostro, Grant sonrió y levantó su frasco en saludo. «Vaya, lo lograste», balbuceó el oficial, su voz temblando de shock. «Sí, no estuvo tan mal». Grant tomó un sorbo de su frasco, asintiendo. De hecho, podría haber usado un poco más de emoción. El oficial lo miró, completamente perdido de palabras. «Pero eres un humano, de la Tierra, un mundo mortal». «Sí, pero este planeta debería haberte matado». Grant rió. «Oh, ¿crees que esto es malo? Deberías probar un invierno de Wyoming». Esto fue como unas vacaciones. El impacto posterior de la competencia fue poco menos que caótico. Foros alienígenas se iluminaron con debates, argumentos y negaciones absolutas. Los expertos en supervivencia de la galaxia no podían creer lo que había sucedido, como un humano, una especie conocida por ser frágil y no adaptada a entornos extremos, había logrado no solo sobrevivir, sino prosperar en uno de los planetas más mortales de la galaxia. Drana se negó a hablar con la prensa, demasiado humillada por el fracaso de su equipo. Greth fue visto merodeando en las sombras, cuidando sus heridas y murmurando sobre cómo el humano debía haber hecho trampa. Mikdo y los Sarin aún estaban en shock, incapaces de comprender cómo habían sido tan completamente superados por una especie que consideraban débil. Grants, por otro lado, se convirtió en una leyenda galáctica de la noche a la mañana. Su historia se extendió como un reguero de pólvora y pronto recibió ofertas de escuelas de supervivencia, productores de Hollywood y patrocinadores de toda la galaxia. Su rostro estaba en todas las revistas de supervivencia, su nombre sinónimo de resistencia y adaptabilidad. Pero el mayor impacto de todos, el Comité de Supervivencia Intergaláctico cambió las reglas a partir de ese momento. Los humanos fueron prohibidos de competir en el desafío, porque, como resultó, la galaxia no estaba lista para admitir que los humanos, esas extrañas y obstinadas criaturas de un mundo mortal llamado Tierra, eran los supervivientes definitivos. Y Grants, bueno, él simplemente seguía sonriendo, porque después de todo, los humanos nunca juegan según las reglas. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.